Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Iniciando, en los próximos 30 minutos de lo que nos queda de este lunes 23 de junio de este 2025, donde vaya que ha sido un fin de semana de mucha información relacionada justamente con la seguridad o con la inseguridad. Nosotros vamos a platicar de las extorsiones que tienen un incremento muy importante, pero desde luego también el desahogo de todo lo que nos ha dejado el huracán Eric y también insistimos en seguridad. Increíble pero cierto, colapsa este túnel allá en la autopista Mitla-Tehuantepec. Permanecerá cerrada esta autopista, esta supercarretera tan esperada, pues cerrada por varios días. Oaxaca inicia el censo tras el paso de Eric. Son 12 municipios los que al parecer son los más afectados por el huracán. ¿La seguridad en manos de quién está en Juchitán? Es la pregunta que se hacen muchos de los ciudadanos, y es que en 36 horas pasa de fuerzas federales, municipales, estatales. Extorsiones telefónicas, de verdad que es ya uno de los delitos que ocupa un porcentaje muy elevado en el estado de Oaxaca. Pero ¿qué me dice en el istmo de Tehuantepec? Hay muchos casos, cuando menos el crecimiento es del 149%. Veamos el siguiente reportaje. En apenas 9 años, de 2016 a 2024, las extorsiones denunciadas en Oaxaca pasaron de 53 a 132 casos al año, un crecimiento del 149% que se traduce en un promedio de 1 cada 2 días. No obstante, estos datos oficiales subestiman la magnitud real del fenómeno, pues la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2024 revela que solo el 9.6% de los delitos en Oaxaca son denunciados, frente al 10.4% a nivel nacional. El miedo a las represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas. En lo que va de 2025, de enero a mayo, la Fiscalía General del Estado contabiliza 25 extorsiones, un promedio de 5 al mes, indicador preocupante que sugiere no solo un repunte de este ilícito, sino también el desánimo de las víctimas para acudir a la autoridad. El incremento a la diversificación de modalidades en extorsiones han fortalecido acciones de grupos criminales que aprovechan la falta de confianza ciudadana para operar con impunidad. El problema no es con nosotros, pues no sabemos quiénes son los del problema. Nuestros agremiados están aquí, nuestros agremiados están en sus espacios y no tenemos ningún problema con nadie, ni lo que queremos es seguridad para que puedan seguir trabajando. La modalidad más frecuente es la telefónica y la cibernética, en la que los delincuentes aprovechan redes sociales y datos públicos para amenazar con falsos secuestros o filtración de información personal, seguido del cobro de piso, generando un clima de temor que dificulta la denuncia. Aún así, más del 80% de la población oaxaqueña desconfía de que su denuncia culmine en justicia, y solo el 2.6% de las investigaciones por extorsión culmina en reparación del daño. El propio gobierno federal, a través del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha reconocido que la extorsión ha crecido casi 26%, siendo el único delito que no ha logrado reducir su incidencia en el país. Mega Noticias. Ahí está la primera parte del reportaje, y desde luego que las opiniones son muchas. En los empresarios, en la ciudadanía en general, también hacia las propias autoridades del estado de Oaxaca. Dejamos abierto el chat de comunicación 971-112-1300 para escuchar, para leer su opinión en torno a los delitos tan lastimosos como puede ser una extorsión. Y vámonos con el doctor Roberto Castillo Ramírez, quien es subsecretario de Prevención
y Reinserción Social de Oaxaca, quien justamente, bueno, tiene de alguna manera pues mucha información sobre estos delitos. Entonces, doctor, pese a la información que se ha dado por parte del gobierno en el estado, hay focos rojos justamente por este delito. ¿Cuáles son las razones, de acuerdo a su opinión? Es que a través de las amenazas, a través de una comunicación verbal violenta que amenaza la integridad tanto del el escucha o la integridad de las familias, se vulnera el patrimonio. Y la otra es que también desafortunadamente yo no he estado de acuerdo que la clasifican como extorsión, sin embargo es un fraude telefónico como tal, que a través del engaño también vulneran el patrimonio de las personas. Sí, totalmente. Bueno, es un fraude y el factor sorpresa, el no saber qué hacer en momentos de mucha desesperación. ¿Cuál es la forma? Porque hay muchos modus operandi, pero los que mayormente han detectado ustedes para que este tipo de fraudes se sigan realizando. Dicen ser integrantes de determinados grupos delictivos que son conocidos en determinadas regiones. Por la popularidad o la difusión o los hechos notorios que ocurren en determinados municipios, evidentemente las versiones son muy creíbles. Y ante este ecosistema o de percepción de la existencia de estos grupos, evidentemente pues son proclives al tema de la extorsión. ¿Quiénes son los más vulnerables? Pues los pequeños comerciantes. Lamentablemente, toda la razón, y en ese sentido los pequeños comerciantes en la región del Istmo no nos dejarán mentir. Oaxaca seguirá enfrentando estas situaciones hasta que, bueno, se lleven acciones contundentes, que es muy difícil, doctor, porque además el tema no es exclusivo de Oaxaca. Lo hemos documentado en muchas ocasiones, en la gran mayoría de los penales de este país, bueno, pues es donde se tienen las mejores bases de datos. Yo soy de la idea, sobre todo en los temas de actividad ilícita a través de los dispositivos, que sí, efectivamente debe de crearse una legislación más estricta respecto al uso, sin vulnerar el tema, evidentemente, porque la comunicación evidentemente es un tema de que no puede invadir la privacidad y todo eso, pero sí debe haber controles. Bueno, pues ahí está parte de esta conversación con el subsecretario de Reinserción Social, hablando de este fenómeno que vaya que ha tenido un crecimiento muy importante en el Istmo de Tehuantepec. Vámonos con las breves para usted. Las imágenes han circulado por todas las redes sociales, no son nuevas, por supuesto, estamos hablando de la autopista Mitla-Tehuantepec, pero esta que ve usted en pantalla, pues sí, es la más nueva. Túnel colapsa por las lluvias. ¿Se acuerda usted que apenas en enero se inauguró la tan esperada autopista? Bueno, le recuerdo, tuvo un costo de más o menos 45,000 millones de pesos. Así la dejó Eric, y bueno, pues habrá que ver qué dice la concesionaria, que recordemos que el presidente López Obrador dijo que se la habían comprado a Icafluor. Mientras tanto, hay que utilizar la carretera federal 190, hay mucha inestabilidad. Ahora, bien valdría la pena saber cuál es el estado que guardan pues los demás túneles, me parece que son 11, en medio de una temporada de huracanes y lluvia fuerte en el estado de Oaxaca. Aquí la responsabilidad, sin duda alguna, del gobierno federal, que solo ha dicho que estará cerrada en un lapso aproximado a los 20 días. El gobierno del estado dio a conocer el inicio formal del censo para conocer a las personas damnificadas por el paso del huracán. Fue a través de la Secretaría de Bienestar. Para realizar este proceso, más de 1,000 servidoras y servidores han sido desplegados en todas las regiones afectadas, comenzando desde luego en Pinotepa Nacional, Puerto Escondido,
Juchitán y la región del Istmo de Tehuantepec. La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con el gobernador Salomón Jara la realización de un censo casa por casa en 12 municipios considerados los más afectados. Fue el titular de la Secretaría de Fomento Agrario, Víctor López Leiva, quien dio a conocer los primeros reportes de la afectación al campo oaxaqueño, cuando menos 1,650 hectáreas dañadas. Se refiere que el cultivo de papaya es el más dañado, 750 hectáreas, palma de coco, limón con 300 hectáreas, 1,000 hectáreas de plátano dañado y 100 hectáreas de mango hasta este momento. La Marina, de verdad nuestro reconocimiento porque los pusieron a hacer los trabajos de limpieza tras los daños por huracán, ya le platicaré. Centro Educativo Colegio América. Contamos con las licenciaturas con reconocimiento de validez oficial, planes de estudio semestral y cuatrimestral y sistema escolarizado con horario especial para trabajadores. Además, contamos con primaria, secundaria y preparatoria. Centro Educativo Colegio América. Tu futuro es aquí. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Pues con mucha fuerza el operativo Sable entra a Juchitán y diferentes dependencias de seguridad federal toman control de la policía municipal y C2 y C4. Aquí el reporte. Durante el fin de semana, en el marco del operativo Sable, elementos de la Secretaría de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones tomaron las instalaciones del Centro de Comando y Control C2, el control de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, donde alrededor de 1,000 elementos buscan responder al alto índice delictivo del municipio, identificado como un foco rojo en la entidad, con un 12% del total de homicidios dolosos en los primeros meses del 2025. El operativo dejó un saldo de varios detenidos, entre ellos el director del Centro de Control de Videovigilancia Municipal y 6 policías, 2 de ellos por posesión de drogas dentro del cuartel. Fueron aseguradas armas cortas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, una motocicleta, 10 computadoras, 2 radios no autorizados, 7 bolsas con cocaína y 8 con marihuana. Sin embargo, después de 36 horas del operativo y sin detallar la situación de los trabajadores detenidos de la policía, este lunes se informó que se estableció un mando coordinado entre las fuerzas federales, estatales y fiscalía, encabezadas por un comandante de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, el capitán David Vázquez Gualberto, mientras que el C2 y C4 del municipio están bajo el mando de SSPC y la Mesa de Seguridad Estatal, para garantizar la supervisión permanente y tener la capacidad de responder inmediatamente ante cualquier contingencia. Además, la Fiscalía de Oaxaca aseguró la armería de la Policía Municipal, luego de detectar irregularidades, además del permiso colectivo de portación, por lo que se realizan las labores de verificación, mientras que las armas quedan bajo resguardo de la Policía Estatal. Pues queremos que las cosas se tranquilicen ahí, que no haya por qué estar haciendo tanto ruido, lo que nos interesa es la seguridad. Mega Noticias, Connie Baigorria. Vámonos con la editorial de Mega Noticias, como todos los lunes. Año con año, la temporada de huracanes desnuda la falta de previsión, inversión, responsabilidad y hasta de conocimiento para afrontarla de los diferentes niveles de gobierno. Pero ninguno se salva. Después de la escalada de 1 a 5 de Otis en menos de 24 horas, los protocolos de prevención y evacuación deberían ser más claros y obligatorios. Sin embargo, los vientos huracanados no arrasan con la ineptitud. ¿De qué sirve reconocer los efectos del cambio climático si prevalece la falsa austeridad y nos faltan atlas de riesgo? Si ya sabemos que cada vez habrá más huracanes y más fuertes, ¿por qué solapar los asentamientos irregulares o en zonas vulnerables? Nos
se trata de ganar votos, sino de gobernar. Con Eric se alertó a la población en Guerrero y Oaxaca. Hubo perifoneo y despliegue de efectivos para atender potenciales emergencias. ¡Qué bueno! Ahora falta invertir en capacitación y protocolos ante desastres naturales más allá de gobernantes en turno. No volvamos a ser víctimas de gobiernos desastrosos ni de nuestras malas costumbres. Otis destrozó la economía del puerto. La vulnerabilidad nos demanda acciones de prevención en favor de las poblaciones más pobres y desprotegidas. Seamos responsables ante la fuerza de la naturaleza. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Muchas gracias, Connie. Iniciamos la semana. Algunos comentarios de la población con respecto a este tema. Connie, ahorita ya son muy constantes las llamadas de números extraños. Ya mejor no contestamos, señalan. En las redes sociales se ve muy feo lo que está pasando en Oaxaca con el tema de las extorsiones. Un comentario más, muchos dicen que las llamadas salen de los penales. ¿Cómo es posible? Preguntan, ¿acaso no hay vigilancia o cómo se da? Hay algunas preguntas también. Deberíamos informarnos cómo denunciar estos casos para mayor seguridad de las familias. Ahí algunas opiniones y más que se repiten esta noche, Connie. Ahí dejamos el tema y continuamos en materia de seguridad, pero ahora con el reporte de los temas oficiales, quienes señalan que los homicidios están bajando en el estado de Oaxaca. Veamos el siguiente trabajo. Entre enero y mayo del 2025, el Istmo de Tehuantepec experimentó una reducción del 20% en homicidios dolosos, al pasar de un promedio de 125 casos en ese mismo lapso del 2024 a 100 en 2025, según informó el fiscal general de Oaxaca. En el mismo periodo, el estado de Oaxaca reportó 275 homicidios dolosos de enero a abril, cifra que representa el 3.1% del total nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y abril del 2025, las carpetas de investigación por homicidio pasaron de 32 casos en enero a 18 en abril, reflejo de un descenso sostenido en la tendencia delictiva. Este patrón de disminución, aunque más marcado en los municipios foco de atención, comienza a replicarse en zonas vulnerables como Unión Hidalgo y Tehuantepec. Gracias a la Operación Sable, un operativo implementado para garantizar la seguridad del proyecto federal Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se lleva a cabo desde febrero de 2025 en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y dependencias estatales. Las primeras acciones de esta estrategia se focalizaron en Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec, municipios con alta incidencia de homicidio doloso, donde la incidencia cayó cerca de un 25% tras la detención de 50 objetivos prioritarios, y se desmantelaron 3 células delictivas, entre ellas las lideradas por los llamados Comandante Cromo, el Grupo de Tlaloc y la célula del Comandante 08. A partir de mayo, la operación se extendió a Matías Romero, Ciudad Ixtepec y Salina Cruz, municipios que hasta noviembre del 2024 concentraban 779 homicidios con arma de fuego en conjunto, los más altos de la región. Juchitán y la región del Istmo es un tema de vital importancia, no solamente para el estado, sino para el país, en términos del corredor transísmico, pero en términos también de lo que significa el Istmo para toda la región del sureste de nuestro país. El mantenimiento de estos resultados podría prevenir nuevos focos de violencia y asegurar que el Istmo siga siendo un eje de desarrollo estratégico para la operatividad del puerto de Salina Cruz, ya que al asegurar la conectividad con Coatzacoalcos, se abre paso a un ambiente más estable que favorece el tránsito de carga y estimula el desarrollo económico de la región. Mega Noticias. Y es que también en materia de reportes oficiales se da a conocer que Oaxaca se encuentra entre los estados que más se está invirtiendo en materia de seguridad y de prevención. Así lo señala el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio 2025, más de 298 millones de pesos. Con ese comentario, regreso contigo. Vámonos con las breves locales para usted. Un socavón y una fractura estructural en el puente ubicado allá en la colonia Guadalupe Hinojosa obligan al cierre total de la carretera que conecta a Salina Cruz con San Pedro Huilotepec. La única ruta habilitada es el entronque a San Antonio Monterrey. Hay que tomar consideración porque las autoridades están trabajando en la evaluación de daños para definir los pasos siguientes.
Elementos de la Secretaría de Marina encabezan con eficacia labores de auxilio tras el paso del huracán. Aquí en el puerto de Salina Cruz, bueno, pues han hecho una limpieza extraordinaria, han recogido la cantidad de toneladas de basura que a lo mejor no les corresponde a ellos. Esto debería de ser colectivo. Toda la ciudadanía debería de apoyar no tirando basura para evitar, bueno, pues este tipo de daños. Sin embargo, pese al respaldo que ha habido, fíjese usted, de parte de la Marina, se han generado críticas hacia actores que intentan politizar la situación y responsabilizar a Pemex de tareas ajenas. La paraestatal ha facilitado la maquinaria para las labores de limpieza, la Marina por su parte actúa conforme a facultades. La pregunta es, oiga, ¿y la ciudadanía qué estamos haciendo nosotros para evitar estos daños en Salina Cruz, estos daños en el río Los Perros, tanta afectación que dejaron estas lluvias? Trasciende la situación para el colega y periodista José Ignacio Santiago Martínez, quien tiene mecanismos de protección, denunció un nuevo acto de intimidación en su contra por parte de elementos de la Policía Estatal de Juchitán la noche del domingo tras recibir una advertencia sobre una supuesta orden en contra de sus escoltas. Acudió al operativo, transmitió en vivo la detención, señalando que las autoridades cambiaron los argumentos, primero por documentos, después por aliento alcohólico, denuncia que esto es un acto de autoridad, denuncia que intentan dejarlo sin la protección activa en un contexto donde ya ha sobrevivido un atentado. Qué terrible la situación en Juchitán y este hostigamiento de autoridades, el abuso policial, si no es local, es estatal y hasta federal. Ahí están las imágenes de la intimidación contra este compañero periodista. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver lo que estamos esperando para este martes. Viene una semana diferente a la anterior, definitivamente sí. Y mire usted, por lo pronto a lo largo de estas próximas horas continuamos con nubosidad para la región. No tantas precipitaciones importantes. Habrá de organizarse otro fenómeno tropical frente a nuestras costas, pero faltan días todavía para ellos. Vámonos por lo pronto a lo inmediato. Así le platico que en Tehuantepec la temperatura será de 29 grados. ¿Qué espero para Huatulco? Los 31. Aquí tendremos 33, nubosidad durante buena parte del día y así nublado se queda toda la semana con temperaturas máximas entre los 33 y 34 grados con un aumento en la nubosidad al cierre de semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Desmienten cobro de cuotas al interior del penal de Tanibet. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Y justamente venimos hablando de los niveles de contaminación por basura en muchos de los ríos, cómo están de colapsados los drenajes, para darle un ejemplo de lo que sucede en Juchitán, de repente Salina Cruz. Veamos el siguiente reportaje. Los valles centrales de Oaxaca enfrentan una severa crisis por la contaminación en ríos Atoyac y Salado ante la descarga equivalente a 124 pipas de aguas negras cada hora o 36 litros por segundo, conforme a la carpeta informativa Contaminación del Medio Ambiente que elaboró la 65 legislatura local. Según el Atlas de la Calidad del Agua 2022, la información recabada no cumple con el límite permisible de las normas oficiales y representa un riesgo a la salud humana. Estos ríos se han convertido en cuerpos hídricos con alta contaminación porque en ellos se depositan las aguas negras de 34 municipios cercanos. A su vez, Pinotepa de Don Luis, Santo Domingo, Tehuantepec y Petapa se reportan también altos niveles de nitratos y sulfatos que ocasionan graves daños. También el caso de Santa María Peñoles, que fue el municipio que presentó un por encima de los parámetros. Nos están pasando a perjudicar y a pesar de que
el ganado bovino que pasa por esta parte consumen esa agua, pues, y nos están contaminando, y son animales que llegan al rastro, ¿no? De acuerdo a estudios de la Semarnat, Oaxaca tiene un total de 12 focos rojos de contaminación y además las labores de mitigación son insuficientes o nulas. La imagen de un excavador en julio del 2023 en Juchitán que retiraba cientos de peces del agua del río para enterrarlos posteriormente al basurero dejó en claro la preocupación de investigadores sobre las condiciones de una de las lagunas de ese municipio, donde tampoco ninguna de las 2 plantas de tratamiento de aguas residuales funciona. Entonces, desde hace 8 años, las aguas negras caen en este afluente natural que fue colocado a través de un colector de manera directa. Más del 70% del drenaje colapsado en el municipio de Tehuantepec ha sido en varias ocasiones el malestar de los habitantes. En lugar de calles, prácticamente muchas se convirtieron en arroyos de aguas negras, aunque de acuerdo a las actuales autoridades, han iniciado 4 proyectos de drenaje sanitario con la colaboración de Conagua. Alcaldes, representantes del sector privado y de la sociedad civil de Oaxaca advierten que sin la llegada previa de una infraestructura esencial, difícilmente se logrará el anhelado desarrollo integral en el istmo de Tehuantepec. Mega Noticias, Connie Baigorria. Vámonos con las destacadas, lo más relevante de este fin de semana. Diversas organizaciones, alrededor de 60 organizaciones políticas y sociales de Juchitán se unieron para respaldar las acciones de seguridad que se están haciendo en el municipio luego de los hechos violentos cometidos en días pasados. La reunión fue encabezada por Emilio Montero Pérez, donde mostró su respaldo al presidente municipal de Juchitán y al equipo de trabajo. Convocó al pueblo juchiteco a participar el próximo 29 de junio a una gran marcha por la paz en Juchitán como expresión firme de unidad en defensa del pueblo y un gobierno legítimo, donde reiteró: Juchitán no se rinde, Juchitán se une. Un hombre de 35 años, oriundo de la Ciudad de México, fue hallado sin vida en lagunas de Chacagua, allá en la costa. La víctima, identificada como Juan Carlos, quien residía desde hace más de una década allá en Ventanilla. La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que se inició el proceso para recuperar el cuerpo de las lagunas de Chacagua de esta persona que se ahogó. Con esto nosotros nos vamos con Yamilet Carranza, ¿no? Y el tema justamente de estos cobros, ¿no? Que desmiente la autoridad estatal en el penal de Tanibet. Tras publicaciones surgidas donde señalan supuestos cobros de cuotas a reclusos por parte del director del Centro Penitenciario Varonil de Tanibet, Oaxaca, Óscar Daniel Rodríguez de la Rosa, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado, Roberto Claudio Castillo Ramírez, desmintió dichos actos de corrupción por parte del personal de este penal. De acuerdo con la información, el hecho señalaba a 3 personas que en su momento el tribunal les notificó su libertad en una de las causas penales que llevaban desahogándose. Sin embargo, 2 de las personas a quienes se les había dictado a favor la sentencia aún tenían otras causas penales del orden federal, situación que provocó que permanecieran internos en Tanibet, precisó el funcionario estatal. Y la nota iba en el tema o en la dirección de que se habían quedado internos en virtud de que no habían pagado una cuota o algo por el estilo. Situación que evidentemente pues es totalmente falso. Castillo Ramírez precisó que desde su llegada a esta administración sí detectaron cotos de autogobierno y cogobierno, que fueron deshaciéndose a través de medidas de seguridad, implementación de operativos y traslados. Tenemos gobernabilidad en cada uno de los centros penitenciarios, no hay autogobierno, no hay cogobierno y estamos evidentemente trabajando con las personas privadas de su libertad a través de los ejes de la reinserción social. Hizo un llamado a las personas privadas de su libertad para que denuncien ante cualquier situación de corrupción que pudiera darse, pero también pidió se presenten pruebas durante los procedimientos correspondientes para determinar lo conducente respecto al servidor público que haya cometido dicho acto ilícito. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Mañana vamos a continuar justamente con el tema del huracán y cuántos oaxaqueños no cuentan con un seguro patrimonial. Paco Ramírez es cuestionado el nuevo Poder Judicial. Quédese con él. Buenas noches.
Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.